Mi madrastra engañó a mi papá para poner mi casa a su nombre. Convenció a mi papá diciéndole, es lo justo, no la necesitas. Hicieron una gran fiesta para celebrar su nuevo hogar. Llegué sin invitación y sonreí. Qué curioso, dije, porque acabo de venderla. Tienen un mes para mudarse. Como comenzó todo, cuando era niño, solo éramos mi papá y yo. Mi mamá falleció cuando yo era pequeño. Mi papá no era muy cariñoso, pero siempre se aseguró de que tuviera lo necesario. No éramos ricos, pero mis abuelos eran dueños de una casa que me dejaron en su testamento. Mi papá siempre decía, cuando seas mayor, será tuya, es tu seguridad. Y entonces llegó mi madrastra, Diana. Al principio, era amable, demasiado amable, siempre sonriendo, siempre queriendo ser el centro de atención. Se mudó rápidamente y, poco a poco, empezó a tomar el control. Se deshizo de las cosas de mi mamá, diciendo, necesitamos un nuevo comienzo. Convenció a mi papá de poner cosas a su nombre. Luego, puso la mira en mi casa. Un día, me sentaron para hablar. Diana, con su voz más dulce, dijo, no necesitas la casa ahora, así que lo justo es ponerla a mi nombre. ¿Justo? ¿Mi casa? ¿La que me dejaron mis abuelos? Miré a mi papá, esperando que dijera que no, pero solo asintió. Somos familia, dijo. Me negué, pero siguieron insistiendo. Mi papá me hizo sentir egoísta, y Diana seguía actuando como si estuviera herida. Hasta que, un día, mientras estaba en el trabajo, lo hicieron de todos modos. La traición definitiva. Regresé a casa y encontré una fiesta enorme en la casa de mis abuelos. Globos, champaña. Diana estaba dando un brindis. Por los nuevos comienzos, gritó con entusiasmo. Mi papá sonrió y levantó su copa. Me habían engañado y me habían quitado mi casa. Algo dentro de mí se rompió. Bien, pensé, ¿quieren la casa? Veamos cómo les funciona. La venganza. No discutí, simplemente me fui. Al día siguiente, llamé a un abogado. Lo que Diana no sabía era que mis abuelos habían puesto protecciones legales. Si la casa me era arrebatada de manera injusta, podía pelear por ella. Y eso fue exactamente lo que hice. Tenía pruebas, mensajes, correos electrónicos y testigos. El tribunal falló a mi favor. No solo recuperé mi casa, sino que mi papá y Diana tuvieron que pagar todos mis gastos legales. Y aún no había terminado. El golpe final. Diana organizó una enorme fiesta de inauguración. Creyendo que había ganado, me enteré y decidí presentarme. Entré, sonreí y dije, qué curioso. Acabo de vender la casa. Diana se puso pálida. Su fecha de mudanza es el próximo mes, añadí. Ella gritó, no puedes hacer esto. Di un sorbo a mi bebida, en realidad, sí puedo, y ya lo hice. Mi papá me rogó que reconsiderara, pero le recordé que él nunca me preguntó cuando regaló mi casa. Su caída. Diana había estado gastando dinero como loca, creyendo que la casa era suya, pero ahora, no tenía nada, ni casa, ni dinero, y una montaña de deudas. ¿Y el dinero de la venta? Todo mío. El tribunal determinó que no les debía nada. Intentaron quitarme todo. Al final, ellos lo perdieron todo. Tenía todo el derecho de vender la casa, y ellos no obtuvieron nada, ni siquiera tuve que desalojarlos, porque no podían pagar la hipoteca por su cuenta. Fue entonces cuando Diana realmente perdió la cabeza. 2 días después de la fiesta, mi papá me llamó rogando, déjanos quedarnos, somos familia. No respondí de inmediato. ¿Familia? ¿Los mismos que intentaron engañarme para quitarme mi herencia? ¿Los que celebraron haberse adueñado de lo que era mío? Le respondí, tú tomaste tu decisión, ahora vívela, y colgué. Pero Diana no había terminado. Empezó a llamar a mi trabajo, mintiendo sobre mí, diciendo que yo era inestable y que había robado dinero de mi papá. Pero uno de mis compañeros había estado en la fiesta y sabía la verdad. En lugar de perder mi empleo, me dieron un aumento. Entonces, Diana intentó otra cosa. Un mes antes de que tuvieran que irse, me demandó. Alegó que merecía una parte de la venta de la casa porque la había mejorado. Argumentó que la casa valía más gracias a ella y que le correspondía la mitad de las ganancias. Casi me reí. Presenté recibos en la corte demostrando que la casa estaba exactamente igual que antes de que ella llegara. El juez desestimó su caso de inmediato. Las cosas empeoraron para ella cuando descubrimos que había usado la casa como garantía para obtener préstamos. Como la casa no era suya, el banco fue tras ella, debía una cantidad enorme de dinero, y mi papá también era responsable de parte de la deuda. Estaban en serios problemas. Pero Diana no se rendía. Una semana antes de su fecha límite para mudarse, recibí un mensaje de mi papá. Diana está planeando algo,
ten cuidado. Al día siguiente, me llamó el nuevo dueño de la casa. Habían atrapado a Diana entrando a la fuerza y destrozándolo todo. Me apresuré a ir allí y, cuando llegué, la casa estaba completamente destruida. Los muebles estaban volteados, las paredes rajadas y los gabinetes arrancados. La policía estaba ahí, y Diana gritaba, asegurando que la casa era suya. No le creyeron. Presenté cargos. Mientras la arrestaban, las cosas se pusieron aún peor para ella. El banco descubrió los préstamos fraudulentos y congeló sus cuentas. Estaba ahogada en deudas por préstamos falsos y ahora querían que devolviera el dinero. Entonces hizo algo todavía más loco, un testamento falso. Intentó falsificar el testamento de mis abuelos, diciendo que la casa debía haber pasado a mi papá y, como estaba casada con él, le pertenecía a ella. La falsificación era tan mala que el juez se rió en su cara. Diana fue acusada de fraude y falsificación de documentos. Cuando pensé que ya no podía caer más bajo, mi papá finalmente tuvo suficiente. Me envió un mensaje: me voy a divorciar de ella. Debí haberte escuchado. Por favor, háblame. Después de todo, por fin había terminado con ella. Nos encontramos en una cafetería. Se veía terrible, como si hubiera envejecido 10 años en 6 meses. El momento. Me senté mientras mi papá suspiraba profundamente. La regué, admitió. La dejé controlarme y no lo vi venir. Solo lo miré. ¿Por qué?, le pregunté. Él desvió la mirada y murmuró: ella intentó quitarme el dinero. No pude evitar reír. Claro, en el momento en que su cuenta bancaria estuvo en riesgo, de repente se sintió culpable. Vació nuestros ahorros. Continuó. Incluso sacó tarjetas de crédito a mi nombre. Me enteré demasiado tarde. Diana tenía sus garras profundamente metidas. Y ahora ella lo deja. Está pidiendo el divorcio, añadió, intentando quedarse con la mitad de lo que me quedaba. ¿La ironía? Él no tenía nada. Su crédito estaba arruinado y se estaba ahogando en deudas debido a los engaños de Diana. Estaba completamente arruinado, y yo no sentía ninguna lástima. Diana intenta huir. Pensé que eso era el final, pero Diana no había terminado. Se escapó de la ciudad y desapareció. Se suponía que debía presentarse en la corte por los cargos de fraude, pero nunca lo hizo. Ni el banco ni mi papá pudieron encontrarla. Al principio, pensé que era lo mejor, hasta que leí un artículo de noticias. Una mujer que se parecía a Diana había sido atrapada tratando de abrir una cuenta bancaria usando una identidad falsa en otro estado. Cuando la policía registró sus cosas, encontraron tarjetas de crédito robadas, documentos falsificados y más de $155,000 en efectivo. Se había fugado con cada centavo que pudo robar, y ahora enfrentaba tiempo en prisión. Las consecuencias. La última vez que vi a mi papá, era un hombre destruido. La casa ya no estaba, su esposa ya no estaba, y todo su dinero se había ido, todo lo que había sacrificado por ella se había perdido. Y yo, me fui libre de deudas y financieramente estable, con cada centavo de la venta de la casa en mi cuenta. ¿Y Diana? Bueno, el naranja de la prisión claramente no le quedaba bien. El enfrentamiento final. Diana estaba en la cárcel, mi papá estaba arruinado, y yo debería haberme sentido satisfecha, pero había un cabo suelto. No había hablado con mi papá en meses desde nuestra última conversación en la cafetería. Me envió algunos mensajes disculpándose y tratando de reconectar, pero los ignoré. Entonces, un día, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, respondí. Era el abogado de Diana. Ella quiere verte, dijo. Casi me reí. ¿Por qué debería ir a verla?, pregunté. Ella dice que tiene algo que necesitas escuchar. No estaba realmente interesada, pero una parte de mí quería verla por última vez, observarla en ese traje de prisionera sabiendo que había perdido, así que acepté. Una conversación en prisión. Entrar a la sala de visitas fue surreal. Diana se veía hecha un desastre. Su cabello, antes perfectamente arreglado, ahora estaba aplastado y grasoso, y sus uñas caras estaban rotas. Las ojeras debajo de sus ojos le daban un aire de cansancio, pero cuando me vio, sonrió, se inclinó hacia adelante, se rió y dijo: tengo algo que contarte. Crucé los brazos. ¿Qué podrías decir que me interese? Lamió sus labios y dijo: tu papá sabía todo. Me congelé. Ella se acercó más. Todo. Sabía sobre el testamento falso, los préstamos y que yo estaba sacando dinero de su cuenta. Incluso me ayudó a falsificar algunos documentos. Mi corazón latió fuerte mientras la miraba. Estás mintiendo, le dije. Ella se encogió de hombros. Cree lo que quieras, pero nunca fuiste su prioridad. Yo sí lo fui. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Pasé meses pensando que mi papá era solo un tonto débil que fue manipulado y quedó sin nada, pero si lo que decía era cierto,
Entonces él no solo era un tonto, él fue parte de todo esto. Sonrió y agregó, nunca fuiste su hija primero. Me aseguré de eso. Me levanté tan rápido que la silla raspó el piso. Espero que te pudras aquí, le dije, y significaba cada palabra. El enfrentamiento final con mi papá. No había planeado confrontar a mi papá, no le debía nada, pero cuanto más lo pensaba, más necesitaba escuchar su versión. Así que fui a su departamento. Era uno pequeño y desordenado, con cuentas impagas esparcidas sobre la mesa. Cuando abrió la puerta, se sorprendió. Hija, ¿lo sabías? Le pregunté sin rodeos. Ayudaste a Diana a robarme. Él dudó. Ese silencio fue mi respuesta. Me reí amargamente. Vaya. Su rostro se desplomó. No es lo que piensas, tartamudeó. Sacudí la cabeza. No, es exactamente lo que pienso. Sus manos se apretaron mientras decía, yo, no quería perderla. Ella dijo que si no iba con ella, me dejaría. Lo miré incrédula. Entonces dejaste que me quitara todo. Pasó una mano por su rostro, luciendo exhausto. Pensé que podía solucionarlo antes de que se saliera de control. Me burlé. ¿Y cuándo exactamente era eso? ¿Antes o después de que falsificara un testamento? ¿Antes o después de que robara dinero a mi nombre? No pudo responder. Sentí algo dentro de mí romperse. Todos esos años. Dejaste que me tratara como si no importara. Y yo seguí poniendo excusas por ti. Pensé que tal vez solo estaba ciego. Pero no. Elegiste a ella. Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, respondí. Y ahora tienes que vivir con ello. Por primera vez, no tenía nada que decir. Me di la vuelta y me fui. Y no intentó detenerme. El desenlace. Los cargos de fraude contra Diana siguieron adelante. Fue sentenciada a 4 años de prisión. El banco emprendió acciones legales contra mi papá, y él terminó declarando bancarrota. Intentó llamarme varias veces después de eso, pero nunca contesté. Un día dejó un mensaje de voz diciendo, no espero perdón, pero espero que estés bien. Nunca le devolví la llamada. Cierre. Un año después, estaba frente a mi nueva casa, mi propia casa, que compré con mi propio dinero. Dejé atrás ese doloroso capítulo de mi vida. Diana estaba tras las rejas, mi papá perdido en su propio desastre, y yo finalmente libre. Respiré un hondo suspiro, dejando ir el pasado, y luego entré, cerrando la puerta detrás de mí. Nunca miré atrás. Fin. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.